Bienvenidos a un nuevo video. Pasado algo de tiempo, estamos de regreso. Hoy vamos a discutir la clase número 7 o el proceso de taladrado en el torno y algo acerca de la creación de brocas. Vamos a hablar de temas generales, como por ejemplo lo que es una broca, ¿verdad? Las partes de una broca particularmente son la punta de cincel, el labio o el borde cortante, ¿verdad? Que es esta superficie inclinada que vemos por aquí. El canal, que siempre sirve para el flujo de salida de la viruta. El margen, que lo conocemos como el filo lateral también. La pista, que es por donde se va a deslizar el refrigerante. El cuerpo como tal de la broca, que eso tiene una longitud variable, y un eje central, ¿verdad? Normalmente las brocas que van por encima de los 3/4 de pulgada, de esta forma cónica para su sujeción, y las que son menores a ese diámetro ya van a ser completamente cilíndricas. Ok, aquí tenemos tres filos principales o tres ángulos principales que se utilizan bastante en el sector industrial. El ángulo 118 grados, el ángulo a 90 grados y el ángulo 150 grados. Pero como nosotros estamos trabajando en un programa para mecanizado de piezas metálicas en su mayor parte, nos vamos a ir por la punta convencional de 118 grados. Esta aparece en la figura 46A, que es esta que está aquí, ¿verdad? Es una punta de broca utilizada con mayor frecuencia y da resultados satisfactorios en la mayor parte del proceso de taladrado. Las otras brocas tienen otras aplicaciones en madera, polímeros y en algunos casos también pues en la parte de concretos. Tienen los filos o el ángulo del filo debe tener ciertas aplicaciones específicas, pero para la parte de metales en general vamos a utilizar 118 grados. También se utiliza las brocas para hacer los agujeros iniciales que nosotros conocemos como broca de centro. Entonces por ahí también vamos a utilizar un ángulo de 90 grados en este video. En este vamos a crear una broca de centro. Bueno, ¿cómo se hace el proceso de taladrado? Pues tenemos nuestra pieza. Recuerden que estamos viendo torno. Próximamente vamos a tener un video acerca de fresado, todo el curso de fresado en general, pero por ahora vamos a trabajar en torno. Y lo ideal siempre va a ser reconocer una situación en la parte del taladrado, que el taladrado va sobre el eje de rotación de la pieza. La coordenada fundamental es que X tiene que ser igual a 0. Aquí por eso lo ponemos ahí, porque resulta que si nosotros ponemos una coordenada distinta, la broca se va a quebrar. Así de sencillo, puesto que ya no sería el eje de rotación de la pieza. Ok, eso teniendo en claro que la coordenada en X es igual a 0, no se anula. Cuidado con ese error. Y la que va a variar, si ustedes ven aquí y lo han venido viendo a lo largo del video, a lo largo del curso, es que va a variar Z nada más, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos en nuestro plano que aquí es Z menos 10 y ya hay un pequeño taladrado aquí, debemos de identificar los puntos, ¿verdad? Que Z aquí en este caso es menos 12, menos 14, menos 16, 19 y así sucesivamente hasta donde el plano que se nos haya dado nos lo indique. Hasta ahí vamos a hacer una perforación. Estos puntos los vamos a utilizar más adelante en la parte práctica del video. Ahora estamos abordando la parte teórica. Ahora, ¿cómo se estructura el programa? Bueno, la parte de programación en el taladrado es muy sencilla. Como la coordenada en X es constante o es igual a 0, el código G1 se vuelve constante. Podríamos nosotros utilizar, por ejemplo, al introducir la broca, utilizaremos el G1 por reglamento y podríamos utilizar el G0 para retrocedernos, pero yo es una práctica que no recomiendo basada en mi experiencia, porque el G0 es un movimiento muy brusco, muy rápido y bueno, y de hecho para eso funciona. Entonces podríamos ocasionar un accidente, por lo cual yo recomiendo que todo el proceso de taladrado, aunque nos tarde un poquito más de tiempo, sea con G1. Entramos con G1, nos regresamos, volvemos a entrar, nos regresamos, volvemos a entrar. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo aquí, yo tengo una coordenada, por ejemplo, X0Z-16. Me voy a regresar a Z-13 cuando yo haga este proceso de retornar. Si ustedes recuerdan en el torno convencional, cuando estamos taladrando, avanzamos otra media vuelta,
y retrocedemos un cuarto de vuelta. ¿Por qué hacemos este proceso? Para el flujo de salida de la viruta y para que entre el refrigerante y no quememos la punta de la broca y no llevemos el coeficiente de fricción y la temperatura por muy encima de lo permitido, ¿verdad? Que manejemos ese límite. Entonces vamos a trabajar entrando, retrocediendo, entrando, retrocediendo. Esa va a ser la estructura de nuestro programa. No olviden ver el curso completo. Si acaso este es el primer video que ustedes vean, ya tenemos todo un curso ahí con 6 clases hasta el momento. Esta es la número 7. Así que los esperamos en todos estos cursos y ahora vamos a irnos a la parte práctica. Unos minutos más tarde. Bien, aquí estamos ya en la parte práctica de nuestro ejercicio. Ya tengo previamente yo cargado un programa porque de la parte de refrentado siempre vamos a necesitar hacer un proceso de refrentado. Vamos a ir al editor y vamos a... Bien, lo que tenemos que hacer ahora es, ya tenemos nuestro proceso de refrentado, es preparar las herramientas. Entonces vamos a salir del editor, le decimos que sí lo queremos guardar y nos vamos a ir al gestor. Y aquí es donde entra el asunto de las herramientas. Como recuerdan, habíamos dicho que en este video vamos a crear brocas. Les voy a enseñar cómo crear brocas. Entonces vamos a necesitar para este ejercicio 3 brocas únicamente. Una broca de centro, una broca de 5 milímetros y una broca de 10 milímetros. Aquí tengo previamente preparadas yo las brocas que vamos a utilizar, pero yo les voy a enseñar a crear y a modificar las que ya están ahí. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que aquí tenemos la broca de 10 milímetros. Entonces nos vamos a ir, aquí me da una descripción breve de lo que estoy haciendo. El nombre de la broca, el tipo de placa que vamos a utilizar, la longitud, el diámetro de la broca y el ángulo. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que íbamos a trabajar con un ángulo de 118 grados. En el gráfico, y se tiene que ver que vamos a trabajar con una broca. Ok. En cuanto al mango, la longitud es lo anaranjado. La anchura, pues debería de ser, si usted gusta, puede ser mayor, puede ponerle 12 milímetros, pero si le pone 12 milímetros, tiene que modificar el centro, a ponerle, por ejemplo, -6. Si le ponemos, para que se note bien esto, le ponemos, por ejemplo, 24 milímetros de anchura, aquí le deberíamos de poner al centro, -12. ¿Ya me entendió lo que quiero hacer? Entonces, como yo quiero que coincida, entonces le vamos a poner -5, yo quiero que coincida con el diámetro, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué quiero esto? Bueno, porque me sirve para profundidades, ¿verdad? Para profundidades de longitud muy larga. Bueno, la longitud del mango yo tengo que sea de 70 milímetros y los correctores en esta parte me interesa que usted tenga claro que el código de la forma de una broca debe ser código número 6. Eso, por ahí, aquí vamos a tener diferentes tipos de herramientas. En este caso nos vamos a auxiliar del tipo de forma de una broca. Ok, eso es para modificar una broca que ya tengo en existencia. Bien, si ustedes ven de forma, nos aparece así, ¿verdad? Cuando usted le da crear una nueva herramienta, aquí en esta parte de que viene aquí y le da añadir, entonces le va a aparecer un menú con una herramienta. En este caso sería la número 12 y el tipo de corrector que le vamos a poner es el corrector número 12. Le vamos a dar a aceptar. Me crea una nueva broca. Esa vamos a modificar para que vean que no está prefabricado todo el video. Entonces a esta broca le vamos a poner un nombre, le vamos a poner broca de 6 milímetros. Entonces, como usted puede ver, el tipo de placa es tipo broca, pero me sale por defecto así. Entonces, código de forma, muy importante que sea 6 y el ángulo de placa debe ser 118, no lo olvide. 118 y el diámetro de la broca estamos diciendo que es de 6 milímetros con una longitud, los 9 es la parte gris, ojo, pero nosotros una broca de 9 milímetros de longitud no nos sirve mucho, nos serviría de, por ejemplo, de unos 15 milímetros a unos 20 milímetros de longitud. Ok, ahí ya estamos bien. Ahora tenemos que arreglar esto del mango. Entonces, la separación en X debe ser de 3, de -3, para que quede al centro. Ya les voy a explicar por qué. Y la separación en Z debe ser justo la longitud de la broca. Si le dijimos que la longitud de la broca es 20, la separación en Z debe de ser 20. La anchura, como estamos trabajando con una broca de 6, pues va a ser 6. Y mire, ahí ya nos quedó una broca como a nosotros nos aparecen en la vida real.
Ok, entonces ahora ya hemos definido nuestras variables de broca y lo que vamos a hacer es darle guardar. Guardamos y ya tenemos creada una broca 6 milímetros. Ahora vámonos a la broca de centro. Vamos a ver qué pasa con la broca de centro. El ángulo es 90, ¿verdad? Si le damos zoom, aquí podemos ver que tengo una broca de ángulo 90 grados. Normalmente la broca de centro, su punta es bien pequeña. Entonces, a lo sumo 5 milímetros, porque solo vamos a hacer el agujerito central. La separación va a ser 5 milímetros. La anchura de esto va a ser que el diámetro es 3, entonces podemos ponerle 3 milímetros a la anchura también aquí. A la anchura del mango 3 milímetros, y si eso cambia, entonces este ya no es 2.5, sino que es negativo 1.5. Espero que esa cuestión esté sumamente clara. En la imagen por aquí le damos guardar y ya entonces tenemos. Vamos a trabajar con la T11, la 10 y la 9. Bien, le damos guardar y ya tenemos listas nuestras brocas para poder hacer el proceso de taladrado.